Y entonces Arcesio decide salir de su casa a indagar de qué se trata todo esto. Cuando de repente observa una luz de aproximadamente entre 1,5 metros, 2 metros de alto, y Arcesio pronuncia una frase que quedó a la posteridad dentro de la ufología, y aunque suene a chiste, fue verdad, Majo. Cósmica, divinidad interior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa comunidad cósmica. Yo, como siempre, un día más trayéndoles información privilegiada, información importante y que nos llena y nos llena la curiosidad, nos cautiva esto de saber qué hay en el mundo más allá. Yo soy María José Roballo, este es el canal de Cósmica y les pido, como siempre, que se suscriban, que compartan, que le den a la campanita, porque siempre aquí va a ser información importante. Y hoy estoy con un invitado de Colombia, un súper invitado, porque él sabe muchísimo del mundo del misterio, lleva años trabajando en este rubro y nos va a contar una historia hoy que, si no la conoces, te vas a quedar con la boca abierta, como decimos, porque son de esos sucesos raros que están registrados, pero que a la vez te dejan duda. Les presento hoy a Alejandro Bernal. Él es un periodista que se especializó con el tiempo en el misterio, pero que ha trabajado en muchas cosas más de misterio, y voy a dejar que él mismo se presente, nos cuente qué es, qué ha hecho y de qué les vamos a hablar el día de hoy. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Majo, para mí es un gusto estar aquí en tu espacio, en tu canal de YouTube, compartiendo contigo, con tu comunidad, con tus suscriptores. Es un honor no solamente poder compartir este espacio, llegar hasta la hermana República de Ecuador. Fuimos un gran país, un solo país hace mucho tiempo, y creo que tenemos ese cariño y esa conexión y ese feeling entre Ecuador y Colombia. Y de verdad un gusto poder compartir contigo y con tu comunidad misterios, en este caso, y en esta oportunidad, un suceso que ocurrió a finales de los 60, un hecho inusitado y que para algunos expertos es probablemente uno de los casos relacionados con contacto ovni más impresionantes, no solo de Colombia, sino de todo nuestro continente. Me encanta, pero antes de entrar en el tema, cuéntales a todos los seguidores cuáles son tus redes, dónde te buscan, dónde te encuentran, tienes un canal de YouTube, qué es lo que haces y qué nos vas a compartir para que te sigan y te apoyen. Muchas gracias, Majo. Pues bueno, en redes sociales me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S, press de prensa en inglés. Y básicamente pues yo me dedico a hacer periodismo de misterio desde hace 6 años, participando en programas como lo que fue el otro hora Luna Blue, en Blue Radio, y ya más recientemente en Noche de Misterio de Caracol Radio junto a Juan Jesús Vallejo, que es uno de los grandes referentes de la divulgación del misterio en nuestra lengua. Y también tengo un canal de YouTube que se llama Mandrágora Misterios, que pues afortunadamente en los últimos tiempos pues ha tenido un buen auge, ya más de 10,000 suscriptores, una comunidad que va creciendo poco a poco, y que bueno, se alimenta mucho de este tipo de temáticas, de misterios, de conspiraciones, de nuevas fronteras de la ciencia. Básicamente ese es el contenido que, reitero, hago en Mandrágora Misterios. Muy bien, muy bien. Hoy les vamos a hablar de un caso que voy a dejar que tú mismo lo presentes. Es un caso de ufología, de ovnis, ¿cómo se llaman ahora? WAPs, de todo lo que están hablando, que realmente llama la atención. Pero yo quiero hacerte una pregunta personal antes de entrar en materia, y es, ¿tú crees en los extraterrestres? Sí, Majo. De hecho, mira, creo que dentro de la casuística del misterio, a mí lo que más me apasiona desde hace algunos años es principalmente la casuística ovni, no solamente porque siento que es en el ámbito y en este rubro de los enigmas, del misterio, la temática que es más actual, que es más vigente, que prácticamente todas las semanas está suscitando artículos y notas de prensa en medios de comunicación muy importantes a nivel mundial, sino también porque debido a esta nueva postura del Pentágono en los Estados Unidos, del gobierno de este país, de exmilitares involucrados en investigaciones de ovnis, creo que nos damos cuenta que es importante revisitar
reexaminar casos que quizás en el pasado se tomaron muy a la ligera o fueron desacreditados, pero que con una visión y una óptica actual nos podemos dar cuenta que claramente desentrañan misterios muy impresionantes que nos demuestran que el fenómeno ovni no es para nada nuevo, que llevamos aproximadamente casi un siglo, como dice el mismo David Grush, un militar norteamericano, quien estuvo en una audiencia pública del Congreso de los Estados Unidos. Este militar comentó que hace prácticamente 100 años el gobierno de su país está investigando ovnis, o sea, desde la década de los 30 del siglo pasado. Entonces, pues una maravilla poder, poder digamos, revisualizar este tipo de casos. Creo en los extraterrestres, pero entre más investigo el tema, más me desconcierta porque, por un lado, yo siempre he considerado que el universo y la naturaleza es sabia y me niego a creer y me niego a pensar que somos la única forma de vida inteligente en el universo. Yo creo que si fuera así, sería un desperdicio dentro del vasto universo. Yo creo que tiene que haber otras formas de vida, otras formas de conciencia. Al menos reitero, es una visión muy personal. No la puedo demostrar, pero es algo que siempre he pensado. Y por otro lado, cuando hablamos de fenómeno extraterrestre y si lo enmarcamos con lo que hoy en día son las investigaciones relacionadas con los ovnis o los UAP, como tú bien mencionabas, Majo, hay que tener en cuenta un concepto no humano. Tanto David Grush como militares norteamericanos hacen siempre referencia a este término, no humano, inteligencia o tecnología no humana. Y ese no humano nos abre un campo a muchas posibilidades que nos podría demostrar que, por un lado, quizás esos extraterrestres o quizás esa tecnología o esos artefactos que han sido vistos desde hace muchas décadas realmente pues puedan representar quizás una especie que haya evolucionado de forma independiente a nuestra especie y que quizás por esa razón hayan podido desarrollar una tecnología exótica. Hay muchos indicios que nos demuestran que esta tecnología de UAP u ovnis tiene la capacidad de interactuar con el agua, de poder realmente tener unas capacidades transmedia, como dicen los expertos en Norteamérica, es decir, de poder transitar en diversas características de nuestro planeta, como lo son el cielo, la atmósfera, el espacio, sobre el agua y debajo de la misma. Entonces, si nos ponemos a analizar, hay una posibilidad de que estas posibles inteligencias o vida extraterrestre en realidad se trate de una especie que quizás evolucionó de una manera diferente a la nuestra, que logró un alto grado de desarrollo de conciencia y de tecnología y que está realmente escondida en alguna parte de nuestro mundo, ya sea debajo del agua, debajo de los mares o debajo de las montañas. Esta hipótesis realmente está abierta a cualquier tipo de explicación, pero por otro lado, también considero que, y me hilvano con lo que te decía hace unos minutos, Majo, que yo creo que claramente el universo no puede ser tan egoísta de habernos permitido que nosotros seamos la única forma de vida en un espacio tan inmenso, tan infinito. Yo creo que pensar eso es no solamente ser egoísta, sino antropocéntrico, o sea, pensar que solamente el hombre está en el centro de todo. Yo creo que debe haber otras formas de conciencia, incluso hasta sutiles, que quizás esas otras formas de vida no compartan las mismas características nuestras, es decir, físicas, que sean vidas que funcionen con base en el carbono, perdón, como por ejemplo pueden ser muchas formas de vida en nuestro mundo, comenzando por nosotros. Creo que quizás pueden existir otro tipo de formas más sutiles, más espirituales, más etéricas, quizás en otras dimensiones. O sea, hay muchas posibilidades. Entonces, perdóname por extenderme tanto, Majo, pero todo esto es para responder que sí, yo sí creo en la vida extraterrestre, pero es algo muy complejo de entender. Yo creo que al menos para las próximas décadas es uno de los grandes enigmas, uno de los grandes misterios a resolver, pero creo que lo más importante de esto es que veo cada vez más abierto a militares y a gobiernos a desclasificar toda la información que se tiene al respecto, así que va a ser muy interesante ver las revelaciones que se hagan en los próximos años. Claro, claro que sí, Alejo. Y lo que tú dices es muy cierto, porque la evolución nos demuestra
ya físicamente, científicamente, si lo quieren ver así, que las formas de vida son diversas. Se decía antes que no puede existir un ser que no respire oxígeno, hay seres que no respiran oxígeno. Se supone que no puede haber animales que resistan tal temperatura, resisten. Se supone que no puede haber vida a tantos metros por la presión del agua, viven. Hay seres de todas las características y ¿por qué no va a haber seres bajo la tierra que se hayan desarrollado de otra forma? Porque ese es un tema para otro capítulo que está buenísimo, que me encantaría conversarlo contigo posterior, que es toda la variedad de seres intraterrenos, los que se tienen pruebas, fotos y los que no, de los que se hablan. Y por supuesto, ¿por qué no va a haber seres fuera del planeta? Si el universo es enorme, si nuestra galaxia es pequeñita, si planetas hay por todo lado. Y de hecho ahora se ha descubierto con los telescopios que no hay uno, sino varios planetas con las características de la Tierra, donde podría existir personas o seres similares a nosotros. Y no solo eso, sino también las pruebas de la gente que ha tenido contacto, avistamientos o abducciones, que son tres cosas diferentes. Pero antes de entrar en materia, tengo una pregunta más para ti. ¿Has tenido Claro, alguna experiencia con extraterrestres? ¿Has visto alguno? ¿Tienes algo para contarnos? Y yo luego te cuento las mías. pues Majo, más allá de contacto con extraterrestres, yo sí tengo la fortuna de hacer parte del 5% de la población mundial que ha visto ovnis. Yo he tenido dos avistamientos ovnis muy concretos en mi vida. Uno de ellos ocurrió, di tú, hacia finales de 2009, o sea, hace un poquito más de 10 años, casi 15 años. Y recuerdo que se presentó en una zona de Bogotá en la que yo vivía en ese entonces. Era una zona que colindaba con una parte campestre que no estaba urbanizada, o sea, no había edificios ni había casas. Y resulta que di tú, a eso de las 9:30 de la noche, yo estaba asomado a la ventana pues, de la casa donde vivía en ese entonces. Yo vivía en un sexto piso y comencé a ver una luz muy extraña que comenzaba como a parpadear. Eh, pues la verdad, en su momento no le presté mayor atención, pero cuando me quedé mirándola más tiempo, como que me concentré en los movimientos que hacía esa esfera o esa luz, por así denominarla, me di cuenta que por un lado no hacía el ruido de un avión a esa distancia. Normalmente por la casa donde yo vivía, transitaban muchos aviones que venían de otras partes de Colombia al aeropuerto que queda aquí en Bogotá, el aeropuerto El Dorado, pero curiosamente esa luz no hacía ruido ni de avión, ni hacía ruido de helicóptero, que incluso se nota más cuando un helicóptero transitaba por esa zona, que también lo hacían, pero esa extraña luz no hacía ruido ni de turbinas de avión ni de hélices. No le veía un mecanismo de propulsión, o sea, no veía que expulsara un humo, ni se le veía desde luego alas. Obviamente a esa distancia, pues cualquier luz, incluso un avión, no se le ven alas ni demás, pero sí era muy llamativo. Y lo que me causó impresión, y voy aquí a representártelo frente a la cámara, es que la luz se estaba moviendo así, o sea, un movimiento, digamos, predecible horizontal, cuando de repente hizo una caída abrupta, y tú, como si algo se descolgara, ponle tú unos 30, 40 metros. ¡Shun! Yo cuando vi eso, de inmediato dije, eso no es un avión. O sea, que hizo un movimiento y una trayectoria que no hace al menos un artefacto que yo hubiese visto hasta el momento. Hizo eso, esa caída abrupta, luego lentamente comenzó a ascender de forma como diagonal hacia un punto, y mientras ascendía comenzó a cambiar de colores. Yo cuando vi eso, o sea, cuando cayó y cuando comenzó a ascender, yo dije, eso no es un avión. O sea, un avión no hace eso. Como que intenté racionalizarlo, siempre en primera instancia, intentar determinar, bueno, de pronto fue un avión, o de pronto fue un helicóptero, o quizás fue un satélite. Por eso contextualizo mucho la época. En 2009 no había drones. En 2009, o al menos aquí en Colombia, no había drones. Quizás esa tecnología estaba en otras partes del mundo, pero aquí en Colombia, y más en la zona en la que yo vivía, créeme que los drones estaban totalmente descartados. Entonces, cuando me puse a analizar las posibles causas racionales de eso que había visto, un avión no era un helicóptero, tampoco era un satélite. Satélites había visto, pero los satélites tenían una trayectoria estándar. Y cuando esa luz comenzó a ascender de un momento para otro, se perdió en el firmamento, dejé de verla.
y pues mi impresión fue, wow, acabo de ver un ovni, acabo de ver un ovni, pues me pareció impactante porque pues realmente al día de hoy no encuentro una explicación racional para eso que vi. En algún momento cuando he comentado esto con algunos expertos y conocedores me dicen que quizás algún prototipo de alguna aeronave, debido a que pues yo vivía relativamente cerca del aeropuerto, entonces de pronto una nave experimental o algo así, o que estaban probando algo, pero sinceramente y para la época yo no le encuentro una explicación racional más allá de que era literalmente un ovni, un objeto volador no identificado, entonces ese fue como mi avistamiento en 2009, Majo. Oye, está chévere esa experiencia. Yo he tenido una muy leve, muy leve, muy leve. Había un tiempo cuando yo estaba en la universidad que como que estaban hablando mucho de avistamientos en Quito y yo vivía cerca del volcán Pichincha, porque aquí, sí sabes, estamos como la ciudad de Quito está al pie de un volcán, que es el volcán Pichincha, y les voy a Sí. poner aquí un dibujito, y ese también entró en erupción y era muy cerca de la ciudad, eso estuvo interesante, pero bueno, en ese volcán, eh, dice mucha gente, y eso sí lo pude ver, tres esferas naranjas enormes empezaban como a volar así delante del volcán, pero haciendo figuras y de repente desaparecían detrás del volcán. Eso es lo único que alcancé a ver yo y toda mi familia, pero aquí hay una zona que cuando vengas me encantaría ir a visitar con ustedes, que son las pirámides de Cochasquí. Las pirámides de Wow. Cochasquí están más o menos a unos 50 minutos de Quito, de la ciudad. Son unas pirámides bastante especiales y ahí se dice que han aterrizado ovnis. De hecho, una vez hubo uno muy grande que la gente logró avistar y que vino y se posó sobre una de las lomas, de las laderas donde están las pirámides, y de hecho dejó una huella oscura, como si todo el pasto alrededor se hubiera quemado, y te estoy Sí. hablando de un aparato realmente grande, y eso lo pudo ver mucha gente y duró esta como especie de huella mucho tiempo. Así que de que hay. Totalmente de acuerdo contigo, Majo, y sobre todo si hay esa huella física, o sea, claramente ahí se posó algo, ahí hubo una interacción física. Bueno, pero entrando en materia ahora sí, empiézanos a contar esta historia tan fascinante que es de este señor Arcesio Bermúdez, que quiero que nos cuentes quién es. Él era colombiano, pero ¿por qué es tan importante su caso? Prestamos todo oídos para los detalles de esta historia impresionante. Pues Majo, hablar de Arcesio Bermúdez es hablar de uno de los casos más importantes en la historia de la ufología en Latinoamérica. O sea, no solamente es el archivo X más importante de mi país, sino, reitero, a nivel continental, es probablemente uno de los casos más impactantes porque estamos hablando de una persona que falleció tras tener un contacto muy cercano con un ovni, con un objeto volador no identificado. Y este suceso ocurrió en julio de 1969. Para contextualizar un poco a tu comunidad, Majo, hay que tener en cuenta que en esa época se estaban pues desarrollando las misiones Apolo, estábamos en plena Guerra Fría, que era un momento en la historia en donde la Unión Soviética y los Estados Unidos tenían una pugna política, militar e ideológica para imponer su estilo de gobierno, su forma de ver la vida. En este caso, la Unión Soviética promovía el comunismo, los Estados Unidos el capitalismo. Creo que es importante entender este contexto para denotar la relevancia de este caso, porque básicamente estas dos potencias que estaban luchando por esa pugna de poder habían iniciado unos años atrás algo que se conoció como la carrera espacial, es decir, ver si la Unión Soviética o los Estados Unidos llegaban primero a la Luna, si podían hacerse con el espacio, si podían colonizar la última gran frontera, que en este caso era el espacio exterior. Entonces, el 4 de julio de 1969, hay que recordar que el 20 de julio de ese mismo año, es decir, semana y media después aproximadamente, bueno, casi 2 semanas después, oficialmente, fue cuando el hombre llegó a la Luna, el 20 de julio del 69, Neil Armstrong y una tripulación
de otros dos astronautas, pues unas semanas antes, el 4 de julio de 1969, lo que dicen los investigadores y lo que dice la historia, es que Arcesio Bermúdez, un hombre que vivía en el campo, en un pueblo que se llama Anolaima, Cundinamarca, a 1 hora y media o 2 horas de Bogotá, relativamente cerca de aquí, de la capital de este país, pues este hombre tenía una finca en donde solía reunirse con su familia. Cada vez que tenía la oportunidad, sus familiares iban allá a pasar un tiempo para desconectarse de todo lo que implica vivir en una ciudad. Y bueno, una zona campestre en Colombia, para quienes conozcan, suelen ser muy bonitas e idóneas realmente como para desconectarse, para estar tranquilo, para convivir, para estar con tu familia. Y resulta que esa noche, de ese 4 de julio de 1969, Arcesio Bermúdez estaba reunido junto a 13 personas, familiares y gente cercana, y di tu majo que a eso de las 8:30 o 9 de la noche de ese 4 de julio de 1969, mientras todos estaban en la finca, se comenzó a ver un extraño resplandor afuera de la misma. También es importante entender algo, que en ese entonces, a diferencia de lo que es hoy en día, no había tanta contaminación lumínica, es decir, no había alumbrado eléctrico público. Por lo general, las fincas en esa época en Cundinamarca y en muchas regiones de Colombia, pues no tenían alumbrado público, vivían pues de la luz del sol, y pues a esa hora, desde luego, cualquier luz, cualquier resplandor se notaba bastante a distancia. Entonces Arcesio y estas 13 personas que estaban reunidas en su finca en Anolaima comienzan a ver una extraña luz. Realmente quedan como muy interesados de intentar entender qué era eso. Inicialmente, varios de ellos llegaron a pensar que quizás se trataba de un carro que venía a la distancia y que tenía las luces prendidas de una forma muy intensa, y que eso había iluminado la casa. Es decir, la luz era tan fuerte que se iluminó esa finca donde estaban esas 13 personas. O sea, imagínense el impacto que esto suscitó en esas personas que se encontraban en ese momento ahí con Arcesio. En ese instante, varios de sus familiares estaban jugando parqués, estaban reunidos jugando parqués. Unos más pequeños de las 13 personas que estaban ahí, unos infantes entre los 8 y los 13 años, estaban jugando con unas linternas, imagínate, jugando con unas linternas a hacer clave Morse, entre ellos ahí dentro de la finca. Pero cuando todos observan esta luz, quedan estupefactos, quedan realmente muy concentrados en esto que está ocurriendo. Cuando de repente, pues Arcesio, al ser el hombre de la casa y al darse cuenta pues que esta luz cada vez era más intensa y se acercaba más y más y más a su finca, decide salir de la casa a ver pues de qué se trata, si era un vehículo, si era un helicóptero, si era algo. Lo más extraño es que esta luz no hacía ningún ruido, es decir, no, no era acorde a algún tipo de sonido que emitiera algún aeroplano o algún artefacto creado por el hombre o algo conocido al menos por Arcesio. No se le oían ruidos de turbinas, no se le oían hélices. Recuerden, 1969 es una época donde la tecnología no estaba tan desarrollada, y entonces Arcesio decide salir de su casa a indagar de qué se trata todo esto. Cuando de repente observa una luz de aproximadamente entre 1,5 metros, 2 metros de alto, y Arcesio pronuncia una frase que quedó a la posteridad dentro de la ufología, y aunque suene a chiste, fue verdad, Majo. Arcesio, cuando está fuera de la casa, grita: Luis, páseme un machete, que se metieron los marcianos. Se imagínate, pues un hombre de campo, un hombre que está con su familia, le pide a Luis, una de las personas que estaba dentro, que le pase un machete, pues para acercarse a ver de qué se trataba. Arcesio, Espérate, yo tengo una pregunta. Este sí, señor Arcesio, ¿qué edad tenía? ¿Ya era un señor grande, era un señor joven como y habló de los 50 marcianos? O y sea, tenía ya como con idea. 50 y algo, 51, 53 años en ese momento. Ya era un Ya. señor pues que tenía experiencia, era el típico hombre de campo, una persona que se levanta temprano, que siembra la tierra, un hombre muy, muy rural, y también un hombre muy, muy de su familia,
como el gran patriarca que hacía todos los quehaceres en su casa desde temprano, ordeñaba las vacas, cortaba el pasto, sembraba, o sea, un hombre que tenía una vida así, o sea, un hombre de una vida muy sencilla, de hecho, cero contacto con este tema de ovnis, ufología, no, un hombre de una vida muy tranquila y muy campestre. Entonces, cuando Arcesio sale, o sea, pide el machete y se acerca a ese objeto, en ese momento, Mauricio Géneco, quien era uno de los infantes que estaba en la casa, Mauricio en ese momento, y es uno de los testigos, quien hoy en día está vivo de este suceso, Mauricio tendría aproximadamente unos 11, 12 años, muy mal contados, sale detrás de su tío, se esconde en un árbol y se percata que Arcesio se acerca aproximadamente a unos 5 o 6 metros de este artefacto que tenía una forma de huevo invertido entre 1,5 metros y 2 metros de alto. Se percata que Arcesio, su tío, se queda intentando indagar, como mirando a ver de qué se trataba eso, aproximadamente por unos minutos. Luego, Arcesio decide regresar a su casa, o sea, no hubo más interacción más que Arcesio se acercó a este artefacto que estaba muy cerca de un arbusto que estaba en su casa, se regresa a su finca, Mauricio también regresa con él, y digamos que en ese momento la anécdota terminó hasta ahí. Algo extraño, una luz que se acercó hasta la finca. Arcesio intentó ver de qué se trataba, vio que no había personas, que no había algo para interactuar, decidió regresar a su finca, Mauricio también. Pero esta luz logró aterrizar, o sea, ¿vieron la dimensión o solo fue como algo suspendido, como un foco suspendido en el aire en forma de huevo? Como un huevo suspendido en el aire, muy cerca de un arbusto. O sea, no aterrizó, sino se quedó ahí suspendido. Arcesio decidió regresar a la casa y hasta ahí tuvo lugar este contacto. Le reitero que ocurrió el 4 de julio de 1969. Pero el gran misterio arrancó al siguiente día, Majo y queridos espectadores. Resulta que Arcesio, como era un hombre de campo y como les digo, era un hombre que tenía una vida de campesino tradicional colombiano, pues resulta que toda su familia se levantó temprano el día siguiente y Arcesio no se levantaba de su cama, estaba muy débil, estaba muy enfermo, estaba muy indispuesto, a tal grado que sus familiares decidieron llamar al médico del pueblo pues, para que viera a Arcesio, porque era muy extraño. Arcesio era un hombre muy vital, era un hombre que se despertaba temprano, te reitero, a ordeñar las vacas, a cortar el pasto, a sembrar, o sea, un hombre que tenía esa vida rural y era muy raro que Arcesio, después de acercarse a ese objeto con forma de huevo invertido, regresara a su casa y estuviera tan indispuesto, estuviera tan enfermo. Resulta que Arcesio lo someten a unos exámenes, el médico del pueblo, y, y una de las cosas más impactantes que relata una de las testigos, María Cristina Bermúdez, es que en ese momento el médico del pueblo decide sacarle una muestra de sangre para ver de qué se trataba. Era como un caso de anemia extremo lo que le estaba pasando a Arcesio. Y según María Cristina Bermúdez, cuando Arcesio le pinchan el brazo para extraerle la sangre, salen cristales, como si parte de su sangre estuviera cristalizada. O sea, imagínate eh, esa Wow. reacción, esa reacción que tuvo el doctor, esa O sea, reacción, cristales mezclados en la sangre, como pedacitos de algo transparente. exacto, como si parte Wow. de su sangre hubiera estado cristalizada. Comprenderás que ese síntoma se sale de cualquier tipo de patología conocida. Obviamente, pues María Cristina y sus familiares estaban muy sorprendidos de esto y de inmediato el médico del pueblo les dice, por favor, traigan a Arcesio a Bogotá, llévenselo a Bogotá porque sea lo que sea que tenga, dijo yo después de ver esto, no sé qué es lo que tiene Arcesio, o sea, lo veo muy débil, lo veo muy mal, pero no sé qué es. Entonces necesito que lo traigan a Bogotá para que lo examinen en una clínica del Seguro Social, para contextualizar a tus espectadores en Ecuador y a las personas de otras partes de Latinoamérica. El Seguro Social era básicamente la entidad pública del gobierno de Colombia que se dedicaba a prestar el servicio de salud. Hace algunas décadas ya esa entidad dejó de existir. Y comienzan a suceder una serie de hechos muy extraños, Majo, alrededor de Arcesio. Llega una ambulancia a traer aquí a Arcesio a Bogotá y de acuerdo a María Cristina y a otros testigos, la ambulancia estaba funcionando normal.
Cuando suben a Arcesio a la ambulancia para traérselo a Bogotá, el motor se descompone. La ambulancia se apaga sola. Bajan a Arcesio de la ambulancia y la ambulancia vuelve a funcionar. Se parece una cosa extrañísima. De hecho, los mismos médicos y los familiares decían, pero si esta ambulancia estaba funcionando bien hace un momento, ¿por qué cuando subimos a Arcesio deja de funcionar, cuando lo bajamos vuelve a funcionar? Algo muy extraño. Estuvieron así. Eso suena como que el cuerpo de él estaba muy magnetizado y detenía las cosas, ¿no? Exactamente, era como si él tuviera algo impregnado que tenía esa interacción con la ambulancia. Lo cierto es que tras batallar así durante varios minutos, por fin lograron subir a Arcesio, por fin la ambulancia logra funcionar y comienzan a traérselo a Bogotá. Vuelvo y te digo, de Anolaima a Bogotá aproximadamente es hora y media, a veces un poco más, un poco menos, dependiendo del tráfico, pero se demoraron un montón de horas porque en el camino el carro se apagaba y se encendía, se apagaba y se encendía, o sea, fue un trayecto bastante tortuoso. Bueno, resulta que Arcesio lo llevan a la clínica del Seguro Social aquí en Bogotá y lo examina un personaje también fundamental para entender la relevancia de esta historia, César Esmeral. César Esmeral en aquel entonces era pues un médico normal que se dedicaba a examinar pacientes, un médico general. César Esmeral, prácticamente 20 años después, se convirtió en ministro de Salud de Colombia. O sea, fue un hombre que escaló en su carrera profesional y se convirtió en ministro en este país. O sea, estamos hablando de un médico importante. César Esmeral examinó a Arcesio eh, y él determinó que los síntomas que tenía Arcesio tenían que ver con una gastroenteritis, porque Arcesio tenía náuseas, Arcesio tenía pues mucha debilidad, tenía una palidez bastante notoria, se veía muy descompensado, se veía muy mal. Lo cierto es que tras unos días de haber sido traído aquí a Bogotá, y de haber tenido ese diagnóstico, Arcesio fallece. El dictamen oficial es gastroenteritis, de acuerdo a Pero este. Ale, este señor Arcesio estaba consciente, se sabe qué decía, qué sentía o qué pedía. Estaba consciente, estaba muy débil. Era, pues imagínate, un hombre de una contextura, di tú, un poquito menos de unos 60 o un poquito, no, un poquito más de unos 60, unos 61, unos 62, una contextura un poco, como diríamos, atlética, porque pues era un hombre que trabajaba el campo. Y pues imagínate ver un hombre de esas características realmente reducido a estar súper débil, a que no se podía levantar de la cama. Arcesio pues estaba muy débil, interactuaba un poco con sus familiares, simplemente decía que se sentía muy débil, que se sentía muy mal a nivel general, pero pues no llegó a comentar algo más. Lo cierto es que Arcesio fallece días después de haberlo traído aquí a Bogotá. Te reitero, el dictamen oficial era que había sido víctima de una gastroenteritis. Y nuevamente a partir de este punto es donde la historia se torna más misteriosa y más impactante. Porque imagínate, Majo y queridos espectadores, que tras el fallecimiento de Arcesio, llegan a Anolaima, Cundinamarca, o sea, no a Bogotá, sino a Anolaima, ese pueblito, llegan unos tipos muy extraños que se presentan como funcionarios de la APRO. A propósito, yo le pasé unos recortes a Majo, que me imagino que luego pondrá de prensa, y estos personajes con estos atuendos muy extraños, que tenían un acento bastante particular, decían ser funcionarios de la APRO, una asociación de investigación ovni privada estadounidense. O sea, fíjense ya por ahí por donde comienza a tornar matices esta historia, o sea, realmente convertirse en una conspiración muy grande. Algunos de hecho relacionan a la APRO con hombres de negro, yo creo que simplemente eran investigadores norteamericanos, pero imagínate esto, Majo, ¿qué tiene de impactante que un campesino en un pueblo casi olvidado de Colombia fallezca de una gastroenteritis tras ver un objeto en forma de huevo y que días después de su fallecimiento lleguen unos gringos a la finca a tomar muestras y hablar con la familia? Entonces, eso fue lo que pasó. Llegan estos funcionarios, les piden a la Pero, familia. pero espérate, yo tengo una pregunta. ¿Cómo saben? Eso es lo que todo el mundo dice. ¿Cómo estos señores que viven en otro país, que no tienen este hecho nada de relevancia, no sé si habrá Sí, salido, no creo que haya salido en todos los periódicos, o no sé en ese momento,
¿Cómo sabe? Sí, fue muy mediático, Majo, porque de Ah, hecho la prensa comenzó a darle mucha relevancia, que son varios de los recortes que te pasé, fue una noticia importante a nivel nacional y lo que se hablaba era de platillos voladores, Dianolaima, como que comienza a cobrar mucha relevancia y y tras después el, de eso llegan estas personas. exacto, Después de, ya, ahí entendí. y tras el deceso de Arcesio, llegan estos funcionarios de la APRO. Y lo que comienzan a hacer es algo muy particular. Comienzan a tomar muestras de la zona donde se vio ese objeto. De hecho, toman muestras del terreno, muestras de los árboles o del arbusto al cual se acercó mucho este huevo de forma invertida. Comienzan a hablar con la familia, le piden permiso a la familia que si pueden monitorear a los niños durante varios días, van hasta la escuela de los niños, le piden a los profesores que les informen si notan algún comportamiento extraño de estos infantes, que si ven algo extraño, que les avisen a ellos. O sea, imagínate todo como muy conspirativo y muy llamativo el comportamiento de estos funcionarios de la APRO. Resulta que estos funcionarios someten a estos niños a una regresión hipnótica para intentar indagar qué fue lo que ocurrió esa noche del 4 de julio de 1969. Posteriormente les piden que hagan dibujos de lo que vieron. Esos dibujos también aparecieron en la prensa de Colombia, en el diario El Tiempo, el más prestigioso de este país. Y pues al unísono, digamos que el dictamen tanto de los testimonios de la regresión hipnótica y los dibujos es que habían visto un extraño artefacto, una extraña esfera. Arcesio se había acercado a esa esfera, había enfermado, era un hombre que gozaba de una salud excelente. Tras acercarse a ese artefacto, sea lo que sea, se enfermó y falleció en extrañas circunstancias. Te reitero, oficialmente fue una gastroenteritis, pero claramente los síntomas que Arcesio presentaban no tenían nada que ver con eso. Parecían, y de acuerdo a varios de sus familiares, síntomas más relacionados con radiación, con estar expuesto a una radiación muy fuerte y esta radiación haber producido este decaimiento de la salud de Arcesio. Pues resulta, Majo, que lo más exótico dentro de lo que hizo la APRO con los familiares de Arcesio es que tras haber hecho esta investigación, haber recolectado fragmentos, hablar con los niños, pedirles dibujos, hacerles regresiones, los funcionarios le piden a los familiares, ¿nos darían la autorización de llevarnos el cuerpo de Arcesio a los Estados Unidos para investigarlo? Obviamente los familiares dicen qué pena, pero no, o sea, Arcesio va a ser sepultado aquí en Colombia, no vamos a permitir que se lleven a nuestro familiar, esto no es una cobaya, o sea, dejemos el caso hasta ahí. Bueno, hasta ese momento, digamos que la irrupción de la APRO dejó de tener relevancia en este caso, hasta unos años después, Majo. Resulta que Arcesio fue sepultado aquí en Bogotá, porque recuerden, él lo trasladaron, él falleció aquí en la ciudad, lo sepultaron aquí. Y los familiares, años después, estaban observando una exhumación. Aquí en Colombia, no sé cómo funciona en Ecuador, Majo, en esa época, cuando un ataúd, el cuerpo de una persona que estaba en un ataúd, estaba en un lote de un cementerio, años después a veces lo cambiaban de lugar en el cementerio, ya fuera porque ese lote había sido adquirido por otra persona o iban a trasladar el cuerpo, digamos, era algo muy común. Entonces, por lo general, siempre que se hacía ese tipo de procesos, tenía que estar un familiar del difunto, pues presente para asegurarse de que el ataúd fuese trasladado en óptimas condiciones. Familiares de Arcesio, que estaban aquí en Bogotá viendo esa exhumación, comentan que mientras realizaban ese proceso, el ataúd, pues como que fue sacado el cuerpo del ataúd para poderlo trasladar mejor, y dicen que el cuerpo o los restos que estaban en ese ataúd no se corresponden a cómo era Arcesio en la vida normal. Arcesio, te reitero, era un tipo de un poco más de 1,60, una contextura más o menos atlética, y el cuerpo que había ahí, literalmente, así lo describe María Cristina Bermúdez, una de las testigos, era prácticamente un enano, una persona de menos de 1,40. Si nos ponemos a examinar o a indagarlo bajo el escepticismo y bajo la ciencia, no creo que haya un fenómeno, al menos natural, explicable para que un cuerpo se encoja de esa manera tras haber fallecido, por lo cual María Cristina Bermúdez
y parte de su familia creen y consideran hasta el día de hoy que quizás el cuerpo de Arcesio fue robado, metieron otro cuerpo en ese ataúd y al día de hoy se desconoce cuál es el cuerpo, cuál es el paradero de los restos de Arcesio Bermúdez. Y claramente, como te darás cuenta, Majo, en este punto de la historia, pues todo apunta hacia la APRO. O sea, ellos estaban interesados en el cuerpo, le pidieron permiso a la familia porque unos gringos querían llevarse el cuerpo de un campesino que falleció por gastroenteritis. Si esto no tuviera relevancia, si esto no tuviera importancia, reitero, fue una noticia muy mediática en Colombia en su momento, sobre todo en la prensa de la época hablaban mucho del platillo volador, de Ana Olaima, de los familiares, pero ¿por qué desapareció el cuerpo? ¿Por qué era importante para estos funcionarios de la APRO llevarse el cuerpo de Arcesio, investigarlo? Y te reitero, hasta el día de hoy se desconoce el paradero de este cuerpo, se desconoce qué pasó con él. De hecho, te cuento, los familiares prácticamente no quieren hablar de esta historia. Si bien Mauricio Géneco, este chico que salió y se asomó, se escondió en los arbustos cuando Arcesio salió a encontrarse con ese objeto, es un negacionista a ultranza, hoy en día es un ingeniero y de hecho ha atacado a algunos de los investigadores que hemos intentado ir más allá en este caso. Hay un par de testigos que sí son clave en esta historia, María Cristina Bermúdez y Marina Franco, mujeres quienes estaban también en esa casa, en esa finca, el 4 de julio de 1969, y ellas de hecho afirman que años después fueron visitadas como por personas muy extrañas, intentando sacarles información sobre esto. La familia se siente muy incómoda de hablar sobre este tipo de casos, comprenderás que no es muy agradable hablar de un familiar que fallece en extrañas circunstancias, que los gringos vienen aquí a investigar y se querían llevar su cuerpo. Entonces es al día de hoy uno de los archivos X, uno de los casos OVNI y de los expedientes más desconcertantes de la historia, no solamente de Colombia, sino también de toda Sudamérica, Majo. Yo tengo dos preguntas. La una, ¿algún momento le hicieron a estos restos que encontraron un ADN para determinar si era Arcesio o no era Arcesio? Y segundo, ¿qué tan factible tú que conoces? Porque yo te puedo hablar aquí de Quito. Aquí también se hacen exhumaciones que como son los lugares rentados, tú en un momento, después de unos años, tienes que sacar los huesos para mandarle a unas criptas más chiquitas donde ocupen menos espacio. Entonces eso es normal. Exacto. Pero tú que conoces del cementerio de Bogotá y estamos hablando del 69, ¿qué tanta posibilidad había de robarse un cuerpo? Aquí, facilísimo, facilísimo. Aquí también facilísimo. O sea, te cuento porque sí, perdón lo que voy a decir, si al día de hoy es facilísimo, me imagino que en el 69 aún más fácil. O sea, y sobre todo, di tú, estoy intentando, ojo, esto que digo es una hipótesis personal, no es demostrado, la familia no dice nada al respecto. Ponte tú en este lugar, Majo. Digamos que haya un cuidador o alguien que trabajara en el cementerio y llegan unos tipos y les ofrecen dólares. Muy Es que fácilmente. por eso te digo, es lógico, aquí también. Bueno, ahora tal vez en los cementerios ya modernos, que en realidad la gente está cremada, no sería factible, pero en el 69, en los cementerios que teníamos, que siguen vigentes hasta ahora, o en los de las comunidades aledañas, que siguen siendo como los antiguos, como tú dices, al cuidador fácilmente un poco de dinero y no costaba nada cambiar el cuerpo. Exacto, tranquilamente. O sea, yo al menos barajo esa hipótesis porque sí es muy extraño y eso sí lo afirma mucho María Cristina Bermúdez, que cuando sus familiares vieron esto, era literalmente el cuerpo de un enano. Decían, no, Arcesio no era así y Arcesio no pudo haberse encogido de esa forma. O sea, ahí había otra persona, ahí había el cuerpo de otra persona que seguro metieron y el cuerpo de nuestro familiar no está. Respondiendo a tu pregunta sobre el ADN, no, la familia no sometió estos restos a una prueba, también hay que tener en cuenta, ya para ese momento eran los 70, no era tan usual ese tipo de pruebas, no estaba esa tecnología tan difundida. Y lo cierto es que ellos como que quisieron desligarse mucho de eso, porque comprenderás que fue muy incómodo para la familia ver romerías de periodistas, de curiosos, intentando ver qué pasaba, pues por lo que como esta historia tomó tanta relevancia, comprenderás que la familia llegó un momento en que dijo, no, no queremos saber nada más de esto. De hecho,
varias de estas testigos ya no viven actualmente en Cundinamarca, viven en otra zona de Colombia. Mauricio Géneco, que vuelvo y te digo, es como el ultranegacionista de esto. Él es una persona que es supremamente, como te dijera, a veces hasta beligerante hablando sobre esto. Dice, mire, yo lo único que sé es que mi tío vio algo raro, apareció enfermo y falleció, no más. Esto no tiene que ver ni con extraterrestres, ni con nada, no inventen cosas. Él tiende a ser muy así, pero claramente aquí pasó algo muy extraño. O sea, fíjate, todos estos elementos parecen un capítulo de los expedientes secretos X. O sea, una persona en un campo se le acerca un ovni, regresa a su casa, enferma de manera repentina. Lo de la ambulancia, como tú decías, Majo, es muy extraño. O sea, como así que suben a Arcesio, la ambulancia se apaga. O sea, es como si estuviera magnetizado, como si tuviese algo extraño en su cuerpo. Tenía la sangre cristalizada o al menos parte de la misma. Lo traen a Bogotá, fallece días después y posteriormente llegan estos gringos a pedirle información a la familia y su cuerpo desaparece. Y te reitero, al día de hoy no se sabe nada sobre los restos de Arcesio Bermúdez y también, ¿por qué no decirlo? La familia tampoco quiere saber al respecto. O sea, creo que para ellos fue como una presión muy grande y quisieron desligarse bastante de este tema. Ale, imagínate que esto me hace pensar en algo, con tanta teoría conspirativa que hay, ¿qué probabilidades podrá haber? Esto no lo podemos saber, es algo que se me ocurre, de que estos familiares hayan sido amenazados para que no hablen del tema. Y la segunda cosa es que creo que este no es el único caso, obviamente no es el único caso donde personas que han tenido contactos con seres o con naves o con luces de otros lados han terminado falleciendo. Exacto, Majo, pues al menos aquí en Colombia, sí es un caso muy, muy único en ese aspecto. En Sudamérica creo que hay otros casos relativamente parecidos, pero que hayan tenido ese revuelo mediático por la prensa local, vuelvo y te digo, aquí en Colombia fue noticia nacional, salió en mucha prensa y demás, que tomó como esa connotación muy especial y sobre todo en esa época. Por eso, si te diste cuenta cuando contaba el caso, hice mucho hincapié en el contexto, o sea, a finales de los 60, carrera espacial, el Apolo iba a llegar a la Luna, o sea, como que todo el mundo estaba pensando en el espacio y ocurrió precisamente esto aquí en Colombia. Sobre tu pregunta de presiones que hayan recibido los familiares, mira, te lo contesto como a veces se dice en redes sociales, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. O sea, para mí todo apunta a eso. O sea, yo no tengo pruebas de que esto haya sido así. De hecho, si tuviera la oportunidad de hablar con Marina Franco o María Cristina, que ya María Cristina ya es una mujer de edad avanzada, ya es una mujer de la tercera edad, eh, pues al menos ella sí relata cosas muy extrañas que pasaron después. No sé si al nivel de una amenaza o una presión, pero yo no lo descartaría. Yo no lo descartaría porque sinceramente esto fue muy extraño y principalmente esa injerencia de esos gringos, de estos investigadores de la APRO, para mí es lo que le otorga un matiz muy conspirativo a este caso. Wow, sí, es un caso fascinante por todo lo que se tiene como pruebas y por todo también lo que luego se escondió y la desaparición del cuerpo. Debe estar en el área 51. No sé, digo yo. No, y no lo descartes, o sea, es que es muy extraño porque imagínate esto, Majo. No solamente, bueno, digamos, comprar al cuidador del cementerio para llevarse el cuerpo, digamos, es lo más sencillo, como tú también has dicho. Puede pasar en Quito, puede pasar en Bogotá, y más si hay dólares de por medio. Yo creo que eso pudo haber sido muy sencillo. El tema es cómo sacar esos cuerpos en un vuelo de Colombia, o lo hicieron en un vuelo diplomático, o lo hicieron de alguna u otra forma, o de Bogotá se lo llevaron. O sea, aquí hay muchas hipótesis sobre, listo, se llevaron los restos del cementerio, cómo lo sacaron del país, cómo hicieron esa operación, porque también es muy extraño cómo llegaron esos gringos a la casa tranquilamente. Este caso, a propósito, Majo, tuvo una pequeña mención en unos archivos, en unos expedientes militares norteamericanos, donde se hacía referencia a la APRO, a esa asociación de investigación que estaba investigando aquí en Colombia, pero salvo detalles de que Arcesio había fallecido y de que la APRO había investigado, no emitía mayor información, por lo cual también es muy llamativo cómo el gobierno norteamericano sabía del caso,
sabía que la APRO había venido acá y simplemente como que se cayó la información, aquí no pasó nada. ¿Y por qué esto lo hilvano con lo que yo decía hace unos minutos, Majo, de David Grush y estas revelaciones OVNI? Porque David Grush es el militar norteamericano que estuvo relacionado a las fuerzas militares de ese país, que hace unos meses hizo parte de una audiencia pública del Congreso de los Estados Unidos, quien establece que desde hace prácticamente un siglo el gobierno de los Estados Unidos ha estado investigando OVNIs y ha estado realizando programas de ingeniería inversa para intentar hacerse con esta tecnología y desde luego tener una ventaja tecnológica y militar en el mundo. Así que al menos por eso te decía que es importante revisitar y reexaminar estos casos, porque si examinas todas estas evidencias y todos estos componentes, para mí en este punto tiene mucha veracidad lo que le ocurrió a Arcesio, esta muerte extraña y sobre todo esta implicación de norteamericanos en esa desaparición de ese cuerpo. O sea, para mí todo encaja y todo apunta hacia ese lado. En este tiempo, si mal no recuerdo, Ale, estaba este proyecto del Libro Azul, porque más o menos va por esos años. Y recordemos que el Libro Azul tenía dos objetivos. El uno era como revisar el espacio o precautelar el espacio aéreo de los Estados Unidos de cualquier objeto o algo que pueda ser amenazante. Y la segunda también, si llegan a conocer nuevas tecnologías, hacerse de esa tecnología. Entonces, el que un hombre haya pasado por todo esto al ver un objeto, obviamente era útil para poder estudiar cuáles son los efectos de acercarse a estos ovnis, bien llamados, estos objetos que no conocemos y qué les podía pasar. Porque imagínate tú que al estar investigando toda esta tecnología o al tener naves o cuerpos o lo que quiera que hayan tenido, siempre debe haber un temor de cuánto me acerco, qué hago, es peligroso, qué podrá pasar. Y de repente me llega la noticia de que una persona murió por estar a unos metros, ni siquiera por haber interactuado. Obviamente va a llevar un interés supremo porque quieren ver cuáles son las consecuencias de todo eso. ¿Qué opinas? Pues Majo, yo creo que claramente tiene que ver con esas investigaciones que realizó el gobierno de los Estados Unidos en el marco del proyecto Libro Azul, que de acuerdo a los expertos arrancó a finales de la década de los 40, posterior a lo que se conoce como el incidente Roswell, como el gran caso OVNI del siglo XX, el que comenzó a fraguar todo esto que se conoce como la conspiración del silencio, como los norteamericanos habrían recopilado en este caso fragmentos de un OVNI estrellado en Roswell, Nuevo México, y a sus tripulantes. Esto yo creo que ha suscitado ríos de tinta. Si quieres, en otro día hablamos de Roswell, porque es un caso que da para hablar largo y tendido, pero para resumírtelo. Entonces el proyecto Libro Azul se crea, tal y como tú dices, para intentar ir más allá en investigaciones oficiales sobre este tipo de avistamientos extraños, sobre este tipo de extraños artefactos voladores no identificados. Y aparece una figura muy importante en medio de estas investigaciones, Joseph Allen Hynek, un científico norteamericano, de hecho un hombre escéptico a ultranza, pero que en la medida en la que fue investigando estos casos, en la medida en la que se dio cuenta de las trabas que ponían funcionarios norteamericanos, Joseph Allen Hynek terminó siendo uno de los mayores defensores del fenómeno OVNI, siendo un científico. Te lo digo en cifras específicas, en el proyecto Libro Azul se investigaron más de 12,000 casos y más de 700 quedaron sin una explicación oficial. Estamos hablando de un porcentaje muy bajo, pero Majo, más de 700 casos que no tienen una explicación, para mí es un número enorme de casos, de sucesos que en su momento funcionarios del gobierno de los Estados Unidos no pudieron explicar, no pudieron, digamos, incluso tergiversar, porque para mí también el gran problema del proyecto Libro Azul es que claramente hubo intenciones de varios militares norteamericanos ligados al liderato de este proyecto en intentar denostar el fenómeno, en inventarse pruebas o explicaciones realmente futiles para explicar avistamientos demasiado extraños, demasiado exóticos. Y te reitero, más de 700 casos sin explicación hasta el día de hoy, 700 casos que al menos
considero yo, y ya que estamos revisando y revisionando y revisitando este tipo de casos, sería muy interesante examinarlos bajo nuestra tecnología actual y con toda la información que tiene, y ojalá algún día el gobierno de los Estados Unidos libere toda esta información que parece que es como el gran quid del asunto en los próximos años respecto a la investigación OVNI. Igualmente yo creo que esas cifras están maquilladas. Si dicen Total, 700, deben ser 3000. O sea, sí, seguramente, porque no nos total. van a dar a conocer. Sin embargo, estoy de acuerdo. Va a llegar un momento en que todo esto salga a la luz. No sé si lo alcancemos a ver. O por lo menos tú que eres una persona bastante joven, bastante más joven que yo, por lo menos. Y entonces esperemos que eso salga a la luz. Y quiero también reiterarte una invitación porque esto nos quedó cortísimo. Este es un solo caso y en Colombia es muy escuchado un cerro, eh, ¿cómo se llama? Perdóname, se me fue el nombre ahorita. La Peña de Huayca. La Peña de Huayca, exactamente. Es muy, muy conocido por avistamientos ovnis. Y no solo eso, hay unas historias donde supuestamente la peña se ha abierto, han salido seres de luz, ingresan seres, la gente va a hacer pedidos. Esto es como para un programa porque es una peña, wow, o sea, algo que ustedes tienen que es ya de conocimiento de mucha gente que tiene mucha casuística, que tiene incluso pruebas y es algo de lo que merece que le demos una hora o más de tiempo para que tú nos cuentes a todos qué es este milagro que hay en tu país. Pues Majo, la Peña de Huayca es un lugar que queda bastante cerca aquí de Bogotá. Di tú como a hora y media, una zona rural, campestre, para quienes no conozcan Colombia. Colombia, pese a estar en pleno año 2023, somos un país todavía muy rural, o sea, salvo las grandes ciudades, no sé, Bogotá, Medellín, Cali. Realmente Bogotá todavía es un país muy, muy rural, muy campestre, donde pues hay zonas donde hay granjas, hay fincas, donde hay gente que vive de trabajar la tierra y demás. Y resulta que en la Peña de Huayca, Majo, es, podríamos decir que uno de los grandes epicentros de actividad ovni, no solamente en Colombia, sino también me atrevería a decir que en Latinoamérica, casi que a la par del Cerro de Uritorco en la Argentina, casi que a la par por ejemplo, el desierto de Atacama en Chile, que también tiene una casuística tremenda en nuestros hermanos chilenos. Un abrazo para ellos. Así que la Peña de Huayca, Majo, te reitero, una montaña más o menos a hora y media de Bogotá, en donde desde hace siglos se producían sucesos bastante extraños. Y es que comenta la tradición local aquí de esta parte del país, Majo, que hace muchos siglos, cuando las culturas precolombinas que habitaban esta zona de la Peña de Huayca, cuando se percataron que los españoles iban a llegar y los iban a esclavizar, o sea, que era inminente la llegada de los conquistadores, ellos prefirieron en grandes grupos, imagínate, tribus completas, lanzarse al vacío desde la peña, o sea, autoeliminarse, quitarse la vida antes de ser esclavos. O sea, prefirieron terminar con su existencia antes de ser sometidos por los conquistadores españoles. Y desde ese momento, esta peña ha tenido una connotación muy especial en este país. Cuando los conquistadores llegaron, tiempo después, llamaban a la Peña de Huayca el Cerro de las Lucecitas Danzantes, porque los mismos conquistadores españoles veían extrañas luces en la cima de la Peña de Huayca o en los alrededores, luces que aparecían y desaparecían de forma extraña. Desde hace mucho tiempo, de hecho, se ha establecido que quizás esa energía remanente de esta gran cantidad de población aborigen que se quitó la vida en ese lugar, quizás son como una especie de guardianes que al día de hoy protegen este lugar, también muy relacionado con ser algo que estos pueblos denominaban la puerta de los dioses, un lugar donde se reunían para realizar rituales, porque era un lugar como una especie de portal interdimensional donde podían comunicarse con sus dioses, donde pasaban cosas como las que tú dices, que se ven extrañas luces que parecen
meterse dentro de la montaña como si este cuerpo de tierra tuviese la capacidad de abrir una puerta, que estas luces se vayan en su interior y se cierren. Realmente un lugar energético, un portal interdimensional impresionante aquí muy cerca de Bogotá. Y bueno, y con una casuística extensa, yo creo que uno de los mayores ufólogos e investigadores de Colombia, quien lamentablemente nos dejó hace unos meses, William Chávez, yo creo que el ufólogo que mayor cantidad de tiempo y mayor cantidad de casos tiene en Colombia. William investigó el fenómeno desde los 70, o sea, imagínate, Majo, la cantidad de casos que este señor logró investigar. Y William Chávez decía que cada vez que él hacía como unas actividades, como unas vigilias ovni en el Cerro de Huayca, siempre veía extrañas luces, veía luces que interactuaban con la gente cuando se sometían a procesos de meditación. Incluso algunos creadores de contenido de España que han hecho meditaciones grupales en línea. Recuerdo que hace un tiempo, un canal que se llama Contraperiodismo Matrix, que es un poco transgresor en muchas cosas, pero que tiene como muchos sí, como esas actividades de meditaciones grupales en diversas partes del mundo. Recuerdo que hace unos meses documentó cómo mientras hacían de estas meditaciones, una extraña luz en el Cerro de Huayca comenzó a encender y apagar las luces como si se estuviese comunicando con las personas que estaban realizando esa meditación grupal en ese punto energético tan importante en Colombia. Así que, Majo, como tú dices, es un lugar lleno de misterio, lleno de enigmas y muy relacionado con el fenómeno ovni. Claro, claro que sí, es considerado uno de los portales interdimensionales de América Latina, que justo tuvimos con Ale y Juan Jesús un programa en su canal Oculto Tras la Sombra, vayan a verlo, donde hablamos de portales interdimensionales. No hablamos de ese, pero la Peña de Huayca está dentro de esos. Entonces, lo que te invito es, hagamos otro programa de la Peña de Huayca y otro lugar más de Colombia, que es la Laguna de Guatavita, Wow. que tiene un montón de casuística ovni que podemos hablar y que la gente le va a interesar mucho. Pero dejémoslo para otro capítulo porque es un programa, es por lo menos un tema que nos vamos a tomar, un programa más de la Peña y de la laguna, que ya se te brillaron los ojos porque te acordaste mil casos seguro de la laguna de Guatavita, donde se dice que debajo hay una gran nave extraterrestre que puede ser como una nave nodriza debajo de la laguna, pero no sé, eso lo dejamos para más adelante. Claro que sí, Majo, ¿no? Yo feliz de hacer parte de este espacio y bueno, cuando quieras estaré aquí de regreso. Te agradezco muchísimo, Ale, me encantó el programa, toda la información que tienes acerca de esos casos, la pasión con la que lo cuentas, y creo que tenemos mucho para compartir y que la gente sepa. Y también quiero prepararte un caso de Ecuador que es sorprendente, solo voy a dar así como un chispazo, pero es un caso donde a una gente, a unos pobladores del lado casi siempre de la selva, se les presentó unos seres de otro planeta y le pidieron que presten el vientre para tener un ser, un bebé que sea una mezcla de las dos razas. Este capítulo está excelente, hay ciertas pruebas, ¿no? Y hay la palabra de las personas que no conocían nada, como el señor Arcesio, y que lo cuentan de corazón. Ese caso está buenísimo, quiero compartirlo contigo, entonces próximamente estaremos reunidos para conversar de todos estos temas. ¿Algo que le quieras decir a la gente? Recuérdales tus redes, cierra tu participación con tus redes y tu último mensaje, Ale. Muchas gracias, Majo. Bueno, pues espero que les haya gustado esta historia que les conté. Este caso, lo reitero, Arcesio Bermúdez es el expediente X más importante de la historia de Colombia y uno de los más importantes de la historia de Sudamérica. Si les gusta mi trabajo, los invito a que conozcan mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios aquí en YouTube, donde hablo sobre todo sobre muchas novedades relacionadas con el fenómeno OVNI, como todas estas revelaciones por parte de militares, desclasificaciones y demás que se han hecho principalmente en los últimos años, también nuevas fronteras de la ciencia, enigmas de la historia, como toda esta gran cantidad de temas que van en el mundo del misterio. Los van a encontrar en Mandrágora Misterios, mi canal aquí en esta plataforma en YouTube, y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con doble S.
Perfecto, perfecto. A seguirte entonces. Les agradezco muchísimo. Espero sus comentarios, se suscriban, compartan este capítulo, nos den sugerencias de temas y como siempre, nos apoyen con el canal para que siga creciendo y trayendo personas que nos tienen cosas muy interesantes que contar. Un abrazo y hasta el próximo miércoles.